Me ha preguntado un chico, estoy mirando mi primera Harley, ¿cuál me compró? ¿La Street Bob o la Fat Boy? Y yo le respondí, ninguna de las dos. No porque sean malas motos, son increíbles, sino porque estás haciendo la pregunta equivocada. El problema no es que Harley comprar. El problema es que nadie te ha enseñado a comprar una Harley sin que te la suelen. Hoy te voy a contar las 5 preguntas que deberías hacerte antes de mirar un solo anuncio. Y las 7 mentiras que vas a escuchar cuando pises un concesionario o hables con un vendedor de segunda mano. Quédate, porque la número 4 de las mentiras me costó una ITV y 400 euros de taller. Quería comentarte si te está sirviendo esto. Dale a like o un comentario, por favor. Así sé que sigo por el bien camino con este tipo de contenido. Y claro, si no estás suscrito todavía y te ayuda este contenido, ya sabes, ¿sí? Pues vamos a empezar de preguntas. Primera pregunta, ¿para qué quieres la moto de verdad? Mira, esto parece obvio, pero casi nadie se lo pregunta en serio. ¿La quieres para salir los domingos 40 minutos y tomarte un café? ¿O te vas a hacer 500 kilómetros en un fin de semana con la parienta detrás? ¿Por qué no es lo mismo? Una Sportster con un depósito de 12 litros te deja tirando en la primera ruta larga y una Road Glide como esta para ir a bar de la esquina es como matar moscas de cañonazo. Segunda pregunta. ¿Vas solo o acompañando el 80% del tiempo? Aquí es donde la gente la caga. Se compran una moto pensando en el día que me acompañe mi pareja y ese día llega 2 veces al año. Mientras tanto, arrastras un asiento trasero que no usas y un peso extra que castiga en ciudad, sobre todo si has comprado la moto desarrollada para llevar pasajeros, como una Touring, por ejemplo, esta misma Road Glide. Sé honesto contigo mismo. Si ruedas solo, compra para ti. Si ruedas acompañado, el pasajero tiene que probar el asiento antes de firmar nada. Tercera pregunta, mecánica propia o taller. Con una Harley de segunda mano especialmente, si hablamos de una importada o con años, vas a tocar tornillos, sí o sí. Es así siempre. Si no tienes idea de mecánica y no te interesa aprender, compra algo con garantía oficial o presupuesto 500.000 euros extra del año de taller. Y si te gusta meter mano, una Harley es un mecano para adultos. Pero claro, necesitas espacio, herramientas y tiempo. Si vives en un piso con parking comunitario, olvídate de hacer mantenimiento tú mismo. Debes tener taller equipado. Pregunta 4. ¿Vas a comprar la moto nueva o segunda mano? Con el mercado español actual, una Harley nueva son mínimo 18.000 euros. Una usada de 5 o 7 años con pocos kilómetros puede gastarse 2/3 o a veces la mitad. Pero ojo, finanzas. Si financias nueva, la cuota puede ser parecida de un coche. Si compras usado, al contado, te ahorras interés, pero asumes riesgo mecánico. No hay respuesta correcta, pero haz números antes de enamorarte de una foto en Wallapop. Pregunta 5. ¿Dónde la voy a guardar? Eso parece una tontería hasta que tienes una Harley de 350 o 400 kilos durmiendo a la intemperie en diciembre. La corrosión es una Harley mal guardada, se come el cromado de 2 inviernos.
Es más rápido si vives en zona de mar o Atlántico. Cuenta que lo mismo pierdes el valor de la moto. En caso de vender una moto oxidada, vas a dar un descuento enorme. Si no tienes garaje, presupuesta una funda de calidad y mantenimiento extra de protección para conservarla en invierno. De verdad que si estás guardando en parking, la funda te aprovechas igual, porque cae mucho menos polvo y suciedad encima de la moto. Oye, si te está sirviendo esta, dale a like por favor. Así que sigo por el bien camino con este tipo de contenido. Y si no estás suscrito todavía, te repito, ya sabes dónde está. Vale, ya tienes claro que moto encaja contigo. Ahora tiene la parte que nadie te cuenta casi nunca. Mentira primera, todos hacen este ruido, el clásico. Arrancas la moto, escuchas un golpeteo y el vendedor te dice, tranquilo, es normal, en estos motores todos suenan así. No. Un Twin Cam en buen estado no suena a batidora de piedras. Pide arranque en frío, cuando acuerdas quedar a mirar la moto, no en caliente. Si el vendedor ha calentado la moto antes de que llegues, desconfía. El ruido de taques en frío se disimula en caliente. Aquí, claro, tú debes tener un nivel de mecánico básico, si no, a lo mejor no puedes separar ruidas malas entre funciona y el motor. Llévate a alguien acompañante para que te ayude. Aquí te quiero decir que puedes escribirme en descripción, tiene contacto y puedes hablar en momento. Si tú deseas comprar moto y no tienes nadie para acompañarte, te puedo ayudar. Hablamos en privado por Telegram o por WhatsApp o por Instagram, que contactos tengo en descripción. Otra mentira, número 2, nunca se ha caído. Te voy a enseñar dónde mirar. Puntas de manillar, escriberas, escapes, los extremos de las defensas. Aquí, si ves raspaduras, aunque estén retocadas, esa moto ha basado al suelo. Y ojo, una caída parada o deslizada sin golpes no es grave. Una caída en marcha con golpes de coche o daños estructurales, sí. Aquí también hay diferentes detalles pequeños. Reparaba muchas motos después de caídas cuando trabajaba en carretera de motos. Pero bueno, a lo mejor comunica conmigo, te digo otra vez, y me pasas un par de fotos o vídeos y te puedo decir vale la pena esta caída o que no reparable. Pero como mínimo pregunta siempre, caída parada o en movimiento, ¿qué daño fue? Mentira 3, pocos kilómetros, está como nueva. Este es el mío más claro del mundo Harley. Una moto con 15.000 kilómetros que lleva 8 años parada en el garaje, abandonada, tiene retenes resecos, junta de culata cristalizada, líquido de frenos podrido y neumáticos caducados. Prefiero una Harley con 60.000 kilómetros bien mantenidos, con facturas de revisiones, que una ganga de garaje que no ha rodado en 5 años. Las Harley se diseñan para rodar, no para ser pesapapeles. Esta cosa aclarable si revisar kilometraje en cada ITV en ficha técnica. La moto debe tener movimientos entre ITVs anualmente y lo mejor mantenimientos, claro. Hay que comprobar sí o sí. Mentira número 4. Está completamente original. Cuando te dicen esto, mira el escape. Si es Vance Hanse o Screaming Eagle, ya no es original. Mira el filtro de aire, aquí mismo. Mira si lleva Power Commander o algún reprogramador. Pregunta, ¿está reprogramada? ¿Tiene etapa 1, etapa 2? Si está reprogramada sin documentar, puedes tener problemas en la ITV en España. A mí me pasó, me denegaron la primera inspección por un escape no homologado que el vendedor juró que era el de serie.
400 euros me costó la gracia. Otra vez me han denegado por lámparas de LED cuando yo importaba moto, que os he enseñado el vídeo que tengo y adjunto aquí, que tengo en canal. Mentira número 5, recién revisada. Pide factura. Si no hay factura del taller con fecha, kilometraje y operaciones realizadas, esta revisión como norma general no existe. Punto. Y mira el aceite por la mirilla. Si está negro como petróleo, tiene olor de gasolina fuerte, esta revisión está recién hecha, es mentira. Un aceite con 500 kilómetros está todavía dorado y transcluizo. Mentira número 6, la vendo porque me compro otra. A veces de verdad, muchas veces no. Pregunta por la siguiente moto. Si te dice marca, modelo y año, sin pestañear, probablemente sea cierto. Si se pone nervioso o cambia el tema, te está ocultando algo. Mentira número 7, precio cerrado, tengo otra interesado. El clásico cierre de ventas a presión. Si te meten prisa, aléjate. Una Harley no es un billete de tren. Tómate tu tiempo. Duerme la decisión. Y si se vende, mientras tanto, era para otro. El mercado de Harley en España no es tan rápido como te quieren hacer creer. Una moto de 15.000 euros no se vende en 24 horas. Bueno, si no es un descuento de rebajas. Si te propongan Road Glide CVO 2025 con 1.500 kilómetros por ese precio, cómpralo sin dudas. Mi recomendación personal. Si hoy tuviera que comprar mi primera Harley, con todo lo que sé, iría por una Street Bob 107 de 2018 hasta 2020 o Dynas de últimas generaciones a partir de 2013. ¿Por qué? Es motor Milwaukee 8 o Twin Cam 103, moderno, peso contenido para ciudad y suficiente carácter para rutas de fin de semana. Cuidado con motores Milwaukee 8. Yo luego voy a hacer un vídeo donde explico trampas que tienen. Y hay unidades en España por 13-15 mil. Pero eso es mi elección, mi tipo de conducción. La tuya saldrá de las 5 preguntas que hiciste al principio. Confía en este proceso, no en lo que te diga el vendedor. Y antes de irme, si estás buscando tu primera Harley y este vídeo te está ayudando, suscríbete por favor. En Pro to Ride hablamos de esto todos los días. Rutas, mecánica, importaciones, las motos. Todo lo que necesitas saber si te gustan las dos ruedas. Déjame en comentarios cuál es tu Harley soñada y por qué. A lo mejor tienes dudas de comprar alguna. Me encantaría leer vuestras historias y si conoces a alguien que esté mirando su primera moto, pásale este video. Puede que le ahorres un disgusto y unos cuantos euros. Vive la pasión por Harley Davidson, rutas, consejos y la auténtica experiencia Harleys. Esto es Pro to Ride. ¡Suscríbete!